Shushbarak, un plato oriental tradicional muy rico y entretenido de preparar. Miren el relleno, súper jugoso. Hoy les voy a mostrar cómo hacerlo paso a paso, como los hacemos en casa, bien casero y en familia. Si nunca hiciste shushbarak, te va a sorprender lo lindo que es armar estas pequeñas piezas. Paso 1. Relleno. Arrancamos con un chorrito de aceite, más o menos una cucharada. Agregamos 200 gramos de cebolla bien picada y la cocinamos hasta que está transparente. Ahora sumamos 500 gramos de carne picada y la cocinamos bien. Lo más lindo de este plato es que junta a la familia, tanto en la preparación como en la mesa. En algunas casas le dicen shish barak y en otras shush barak, pero lo importante es que el sabor es increíble. Muchos piensan que es un plato complicado, pero en realidad solo necesita paciencia y un poco de amor. Antes de apagar, agregamos pimienta negra, sal y una cucharadita de 7 especias. Mezclamos un poquito más y lo dejamos enfriar. Paso 2. La masa. En un bowl ponemos 280 mililitros de agua a temperatura ambiente. Agregamos 500 gramos de harina, sal y un chorrito de aceite. Primero mezclamos con tenedor y después amasamos con la mano. Buscamos una masa suave, un poquito blanda, así se cierra bien después. La dejamos descansar 15 minutos. Paso 3. Estirar y cortar. Estiramos la masa bien finita, cuanto más finita más rica queda. Es un plato que trae muchos recuerdos, con sabor a casa y aroma a mamá y a abuela. Se dice que el shushbarak es uno de los platos rellenos más antiguos de la cocina oriental, con recetas que vienen de hace cientos de años. Cortamos con un molde o un vaso. La masa que sobra no se tira, la volvemos a amasar y seguimos. Ahora viene la parte más linda. En casa todos ayudan. Ponemos un poquito de relleno y cerramos bien. Esto es clave. Tiene que quedar bien sellado para que no se abra en la cocción. Si te cuesta cerrarlos, puedes mojar apenas los bordes con agua. Unimos las dos puntas de la masa y así nos queda la forma del shushbarak, como un sombrerito. Puedes guardarlos ya listas para cocinar. Cuando terminas de rellenar, los puedes llevar al horno fuerte unos 5 minutos, apenas para que tomen color y después lo frizas. Así los tenés siempre listos. Todas las manos en casa participan en la preparación del shushbarak. A veces se lo compara con los capiletes italianos, pero el shushbarak tiene un sabor totalmente distinto, con un aroma bien oriental. Cada pieza se dobla como un pequeño círculo y necesita paciencia para que quede pareja y prolija. Algunos lo hacen bien chiquito, de un solo bocado, y eso ya es un arte en la cocina.
A pesar de tener ingredientes simples, es considerado uno de los platos más finos de la cocina oriental. Todos los ingredientes están detallados en gramos en la descripción. Yo ayudo. Sí, a ver. Así se cierra. Muy bien, así perfecto. En casa cocinamos todos. En casa siempre hacemos uno especial. Lo ponemos otro relleno. Por ejemplo, queso. Puede ser nuez, almendras o pistacho. El que lo encuentra tiene suerte. Los dejamos en una bandeja con un poquito de harina y los tapamos con una tela, así no se secan mientras preparamos el labán. Paso 4. El labán. Disolvemos 50 gramos de maicena en 250 mililitros de agua. En la olla ponemos 1,5 kilos de labán. Lo colamos para que quede bien suave. Si quiere la receta del labán, se las dejo en la descripción. Sumamos la mezcla de maicena y agua después de mezclarla bien. Agregamos la sal. Ahora esto es clave. Antes de prender el fuego, mezclamos bien. Después llevamos a fuego alto y revolvemos sin parar en un solo sentido. Esto evita que se corte. No dejes de revolver hasta que hierva. Y ojo, la cantidad de agua depende de lo espeso que sea tu labán. Cuando el labán hierve, agregamos los shushbarak. Mezclamos muy suave para no romperlos. Bajamos el fuego y dejamos cocinar unos 10 a 15 minutos hasta que la masa esté lista. Y así quedan. Les podés agregar menta seca, hierbabuena o pimienta negra por arriba. Queda increíble, de verdad tienen que probarlos. Buen provecho.